Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión cuyo título general es Epilepsia, que puede parecer así un poquito curioso que hablemos de esto aquí en la sección de arritmias, ¿no? Pero como veréis es un tema que es muy interesante y que seguro que todos los ponentes nos van a contar cosas muy importantes y muy prácticas para nuestra realidad clínica diaria, ¿no? Yo soy el doctor Rubio Campal de la Fundación Jiménez Díaz y aquí tengo al doctor Íñigo Garamendi de Cruces de Bilbao, que va a acomodar conmigo esta mesa. Y que cuando quieras, Íñigo, empezamos. Yo primero agradecer la invitación, ¿no? Yo creo que es muy bueno que neurólogos y cardiólogos pues nos reunamos y hablemos de patologías que nos implican a todos, que parece que estamos separados, pero realmente estamos muy relacionados y yo creo que es algo que veremos en esta sesión. Y para empezar, pues quería presentar a la doctora Marta Agúndez, que es compañera de la unidad de epilepsia del Hospital de Cruces, que nos va a hablar de un tema un poco, que así suena un poco árido, pero lo hará muy bien, que es definición, diagnóstico y formas clínicas. Bueno, buenos días. Ya me ha presentado Íñigo, soy Marta Agúndez de la unidad de epilepsia del Hospital de Cruces y os voy a dar esta charla que yo creo que sobre todo pues servirá de introducción a este bloque. Entonces, bueno, abro yo o ya está, ¿no? Vale. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y vamos con la charla. Entonces, primero mencionar, para destacar la importancia de la epilepsia, que aunque no se conoce bien la prevalencia, porque es diferente entre diferentes continentes y estudios, sí que hay un cálculo aproximado que en España hay unos 8 pacientes por cada 1000 habitantes. Y otro de los puntos que hacen importante esta patología es que un paciente epiléptico puede llegar a tener un riesgo 2-3 veces mayor de morir que la población no epiléptica. Esto no en todos los epilépticos es igual, también ya iremos viendo algunos puntos que hacen que el riesgo sea mayor en unos pacientes que en otros. Entonces, lo primero que me pidieron era que hablara un poco de la definición de la epilepsia y para ello voy a hablar de diferentes conceptos, diferentes definiciones. Uno es que es una crisis epiléptica, porque no es lo mismo tener una crisis epiléptica que tener una epilepsia. Una crisis epiléptica es una crisis cerebral que resulta de una descarga anormal, súbita, exagerada, de un grupo, de una población neuronal, que habitualmente se acompaña de síntomas y que en un paciente que presenta más de una crisis habitualmente son estereotipadas y siguen el mismo patrón. Y también habitualmente es autolimitada. Las crisis epilépticas pueden ser provocadas o no provocadas y esto es importante a la hora de después poder definir una epilepsia. Las crisis provocadas son las que aparecen en relación temporal inmediata a una lesión aguda, a una agresión cerebral. Y las no provocadas, pues las que no suceden en esta situación. Entonces, como os decía, no siempre el presentar una crisis epiléptica va a implicar que el paciente sea epiléptico. Diremos que un paciente es epiléptico cuando presenta un riesgo alto de presentar crisis epilépticas de repetición, ¿vale? Esto es, la epilepsia es un trastorno crónico caracterizado por crisis epilépticas recurrentes. Durante muchos años, hasta hace poco, el criterio que se utilizaba para diagnosticar a un paciente de epilepsia era que hubiera presentado al menos 2 crisis epilépticas no provocadas con una separación de al menos 24 horas. Pero hace pocos años ya se han integrado también otros 2 criterios, otras 2 situaciones en las que ya podríamos decir que el paciente es epiléptico. Una de ellas es que el paciente haya presentado una única crisis no provocada, pero al realizar las pruebas complementarias que les hacemos habitualmente, que ahora veremos, encontremos suficientes datos que apoyen que ese paciente tiene un riesgo mayor al 60% de presentar otra crisis en los siguientes 10 años. Por lo tanto, el riesgo de tener crisis repetitivas o recurrentes se igualaría al que ha presentado 2 no provocadas y por eso también ya le etiquetaríamos de epiléptico. Y el tercer caso sería que cumpla criterios para diagnosticarlo de un síndrome epiléptico.
Los síndromes epilépticos son trastornos epilépticos caracterizados por una agrupación de signos y síntomas como pueden ser la edad de comienzo, el patrón del electroencefalograma, el tipo de crisis que presentan y si los presentan de día o de noche y a veces también el pronóstico. Y por último, otras dos definiciones que quería mencionar. Una es qué es la epilepsia farmacoresistente o refractaria. En realidad, la mayoría de las epilepsias, aproximadamente 2/3, se controlan con 1 o 2 fármacos, pero hay otro tercio que, incluso habiéndolos intentado tratar con 2 fármacos elegidos adecuadamente para el tipo de epilepsia, pues no responden al tratamiento y esos son los que clasificaremos como refractarios. Estos pacientes son los más complejos, son los que suelen estar polimedicados y por lo tanto son los que presentan muchas veces varios factores de riesgo de presentar mayor riesgo de muerte súbita en el epiléptico. Y por último, en las definiciones, pues comentar el estatus epiléptico o el estado epiléptico. Como os decía en la primera definición, habitualmente las crisis epilépticas son autolimitadas, pero en ocasiones no es así y la crisis sigue adelante y una vez que hayan pasado los 2-3 minutos en los que es esperable que la crisis epiléptica termine, pues no es así y la actividad cerebral, esa descarga, sigue adelante. Y por lo tanto, hoy en día ya sabemos que a partir de los 5 minutos esa crisis ya no va a parar por sí sola y tendremos que nosotros administrarle medicación para que pare. ¿Por qué? Porque también ya sabemos hoy en día que a partir de los 30 minutos tiene un riesgo mayor de presentar complicaciones sistémicas y dejar secuelas neurológicas permanentes. Bueno, pasamos a hablar del diagnóstico. Para el diagnóstico de la epilepsia, lógicamente, con lo que ya he dicho hasta ahora, pues se entiende que es fundamental una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque el primer criterio es el que el paciente haya presentado 2 crisis no provocadas y algunas veces las habremos visto nosotros mismos en la urgencia o porque los pueda presentar incluso en la consulta, pero habitualmente las primeras crisis ocurren en su vida diaria y son los testigos los que nos van a dar una información fundamental porque los epilépticos habitualmente pues, no son conscientes de la crisis o de parte de la crisis de una parte que puede ser fundamental. Por lo tanto, será importante hacer una buena historia clínica tanto de los episodios como de los antecedentes que también nos pueden dar datos para clasificar al paciente dentro de un síndrome epiléptico. Después les haremos las pruebas complementarias, porque ya hemos comentado que hoy en día ya con una sola crisis no provocada y el apoyo de las pruebas complementarias puede ser otra forma de hacer el diagnóstico de epilepsia. Las pruebas complementarias que haremos habitualmente son por una parte un electroencefalograma y por otra una prueba de imagen. En el electroencefalograma registramos la actividad cerebral y sí que es verdad que lo más interesante sería realizarlo en las primeras 48 horas después de una crisis epiléptica porque es donde la sensibilidad de encontrar datos que nos confirmen el diagnóstico puede llegar a ser del 70% y a partir de las 48 horas baja mucho. Aunque también tenemos otras técnicas con las que podemos aumentar la sensibilidad del electroencefalograma, como hacerlo con privación de sueño o durante el sueño. Y en cuanto a las pruebas de imagen, pues lo fundamental suele ser la resonancia. El escáner se limita a las situaciones de urgencia y lo que nos interesa sobre todo es una resonancia con aquellas secuencias que nos diferencian bien la sustancia cortical, que es donde van a nacer las crisis epilépticas, de la sustancia subcortical. Comentar o mencionar que en aquellos pacientes que hemos comentado que son refractarios y que no responden bien a 1 o 2 medicaciones, nos plantearemos otro tipo de tratamientos y para eso sí que tendremos que hacer pues, más pruebas, un estudio más profundo, con resonancias de alta resolución, a veces con pruebas de medicina nuclear, incluso a veces con electrodos intracraneales. Todo esto con el objetivo de intentar localizar dónde está el foco epileptógeno y así plantear si se podría hacer una cirugía. Bueno, y ahora paso a hablar de las principales formas clínicas de la epilepsia y para eso de lo que vamos a hablar es de los diferentes tipos de crisis que hay. Las crisis en general se dividen en 2 tipos, las crisis focales y las crisis generalizadas.
Las crisis focales son aquellas que se originan siempre dentro de una red neuronal que está limitada a un solo hemisferio y habitualmente a un lóbulo dentro de ese hemisferio. Y en cambio las generalizadas se originan en algún punto de una red neuronal que está distribuida por ambos hemisferios y se difunde por toda la red neuronal. Bueno, se le están dando muchas vueltas a la clasificación de las crisis y no vamos a entrar en tanta profundidad porque tampoco hay tiempo, pero sí que debemos saber que dentro de estos dos grupos después tendríamos diferentes subgrupos. Dentro de las crisis focales, los diferentes tipos se diferencian fundamentalmente dependiendo del lóbulo que es el que esté descargando. Y la sintomatología suele remedar habitualmente la función fisiológica del área cortical donde se origina esa descarga. Así podrían ser frontales, parietales, occipitales o temporales, de las cuales las más frecuentes son o las frontales y las temporales. De las crisis frontales, bueno, os voy a poner a la vez el vídeo mientras os comento. El lóbulo frontal, como sabéis, es muy grande, con muchos surcos. Dependiendo de la parte del lóbulo frontal también la sintomatología varía, pero en general todos tienen algunas cosas en común. A ver si puedo ponerlo yo, ¿no? Sí. Aquí tenemos una crisis frontal. Y características a destacar de las crisis frontales, pues que suelen ser frecuentemente nocturnas, suelen ser muy breves, con mucha clínica motora, como vemos en esta paciente, y la recuperación suele ser muy rápida, ¿de acuerdo? Y frecuentemente tienden a presentarse en clústeres y a generalizar. Las crisis siempre, cuando las vivimos en directo, nos parecen más largas de lo que son, pero esta crisis, por ejemplo, medida en el tiempo, pues no dura más de 40 segundos. Ahí la paciente ya se está recuperando y, como os digo, habitualmente en las frontales la recuperación es muy rápida y aquí, en cuanto entra la enfermera, le contesta ya normal, ¿vale? Bueno, las crisis focales temporales, en cambio, frecuentemente se preceden de un aura, una sensación que le avisa al paciente que va a venir después la crisis. Frecuentemente también se desconectan y presentan después síntomas motores que habitualmente suelen ser automatismos, tanto orales como de las manos. Y la recuperación, en este caso, sí que suele ser progresiva y suelen presentar una fase de confusión postictal que puede ir pues, de 5 o 10 minutos hasta horas, aunque habitualmente suele ser de unos pocos minutos. Y es también frecuente que se acompañen de síntomas autonómicos. Se dividen sobre todo en mesiales y neocorticales o laterales, y cada uno de ellos tiene unas características que los diferencian un poco. No voy a seguir porque si no nos va a dar tiempo de verlo todo y tampoco me quiero alargar mucho. Aquí tenemos una crisis en una paciente que es mesial, que son las que más frecuentes se han operado en los años anteriores. Y lo típico de las mesiales, que sí que es una de las formas que vemos más, es que el paciente primero note una sensación que pueda ser un olor desagradable o una sensación epigástrica, que es lo que esta paciente notaba, por eso avisa. Y después presenten la desconexión, como hemos dicho. Bueno, no se oye, pero ahí la paciente avisa. En las frontales la instauración suele ser tan brusca y no suele haber aura, entonces ni siquiera avisan. En las temporales, en cambio, aquí está avisando porque frecuentemente sí que se dan cuenta. Luego ya cree que se le va pasando, pero sin embargo desconecta y hace automatismos orales y bimanuales. A ver, pongo un poco más adelante, es que estaba justo el vídeo cortado. A ver aquí. Ahí está ya desconectada, haciendo automatismos con la mano derecha, también hace con la mano, o sea, con la boca. Bueno, sigo. Y después tenemos las crisis generalizadas. Como ya he dicho, en las generalizadas lo que tendremos es una disfunción de ambos hemisferios cerebrales, lo que suele implicar una pérdida de la conexión con el entorno. Y la descarga que vamos a registrar en el electroencefalograma será bilateral, síncrona y simétrica. Y habitualmente, si hay manifestaciones motoras, serán bilaterales. Y sí que es otro dato conocido que el tener en la historia antecedente de crisis generalizadas, y cuanto
más hayan presentado, pues sí que se relaciona con un mayor riesgo de muerte súbita del epiléptico. Y igualmente las crisis generalizadas también se diferencian en diferentes subgrupos, que serían estos, y os quería poner también un par de vídeos. Uno son un paciente que tiene un estatus mioclónico, y dentro de las generalizadas os quería destacar las mioclónicas, porque sí que en los pacientes... En los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria debido a la anoxia, es más frecuente que en otras situaciones presentar un estado epiléptico mioclónico. ¿Por qué esto no me deja poner? ¿Le podéis dar vosotros? No me deja poner el vídeo. Bueno, son muy sutiles las mioclonias que presenta, pero bueno, este paciente también en el electroencefalograma lo vemos, estaba en un estado mioclónico y, como os digo, es una situación que vemos relativamente frecuentemente en los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria, y es muy importante diagnosticarlo, porque aunque antes tenían un mal pronóstico desde la era de la hipotermia, pues en algunos casos el pronóstico parece que no tiene por qué ser tan malo si se detecta o se trata. Esto es otro tema del que ahora no vamos a entrar más, pero sí que es importante diferenciarlo, y a veces, pues si no se hace el electroencefalograma o no hay una persona que ha visto muchos pacientes con este tipo de mioclonias, pues pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras entidades. También estos pacientes pueden presentar tiritonas intemplores cuando se recalentan de la hipotermia, o pueden presentar otro tipo de mioclonias como pueden ser las subcorticales. Y en cada caso el tratamiento y el pronóstico son diferentes, y es por eso muy importante diferenciarlos. Y por último, quería poner una crisis generalizada tónico-clónica, porque son las que a veces se pueden confundir también con los síncopes convulsivos, que eso ya entra dentro del diagnóstico diferencial entre las crisis y los síncopes, que es parte de lo que nos va a hablar en la siguiente charla el doctor Gómez Esteban. En este paciente no es un caso de duda, es una clásica crisis generalizada tónico-clónica. Además tenemos el electroencefalograma, ahí tienen la fase tónica, simétrica, y luego ya empieza con las clónicas y está todo, como veis, también se ve en el electroencefalograma. Y ya está. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta, por lo interesante y por ceñirte muy bien al tiempo. Y ahora pasamos un poquito a, yo creo que ya los problemas, ¿no? Que es epilepsia, crisis epiléptica, síncope. Y para ello pues contamos con el doctor Juan Carlos Gómez, que aunque el programa lo han enviado al Hospital San Carlos, yo esta mañana le he visto en el Hospital de Cruces. Es el responsable de la unidad de disautonomía de nuestro hospital y sabe mucho de síncopes, también de epilepsia, así que nos contará un poco los problemas. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización, especialmente al doctor Martínez Alday, que me invitó a dar esta ponencia. Y a mí me toca un poquito, pues, lo que vemos todos los días en las urgencias, en las guardias, los compañeros de urgencia, los compañeros de cardio, los neurólogos que hacemos guardias, si lo que tiene el paciente es un síncope o una epilepsia, ¿no? Un diagnóstico diferencial, ¿no? Generalmente hay muchos neurólogos que vemos síncopes que convulsionan. Esos pacientes acaban en el neurólogo porque creemos, con un diagnóstico de presunción, de que son crisis epilépticas. Y creo que os pasa a los cardiólogos al revés, ¿no? Cantidad de pacientes que tienen crisis epilépticas que semiológicamente parecen síncopes, pues acaban en consultas de cardiología o de urgencias, ¿no? Y luego también hay una serie de pacientes que tienen ambas cosas, que tienen síncopes y que tienen crisis epilépticas. Y lo que voy a intentar es desgranar un poquito cada situación. Vale.
Los síncopes convulsivos generalmente son, como ha comentado Marta, síncopes que la oligoemia cerebral asocia o produce una contracción. Generalmente suele ser tónica, es muy raro que sean crisis tónico-clónicas y la característica fundamental es que no hay estupor poscrítico. Son esas crisis muy recortadas, de poca duración, que hacen una contracción tónica y el paciente se despierta pues igual que un síncope, ¿no? Sin amnesia o amnesia prolongada, sin estupor poscrítico, ¿no? Los más frecuentes son los síncopes vasovagales o neuromediados, pero bueno, también los síncopes cardiogénicos pueden dar convulsiones y los pacientes con fallo autonómico en el contexto de neuropatías diabéticas o enfermedades hereditarias, ¿no? Sí que hay que destacar que para que haya una convulsión el eje no tiene que ser plano, es decir, tiene que haber algo de actividad, tiene que haber una oligoemia pero en una detención completa de la circulación. Por eso es improbable que una convulsión prolongada sea una asistolia, ¿no? Puede ser una bradicardia, una hipoperfusión, pero la asistolia produce un barrido de la corteza y no produciría ninguna actividad motora. Esa interfase bradicardia-asistolia sí que puede acompañarse, ¿no? Os pongo algún caso, algún ejemplo. Esta es una paciente que estuvo muchos años en la unidad de epilepsia de otro centro, vino al nuestro, ingresó en la unidad y no se detectó ninguna crisis comicial suspendiendo todos los fármacos. Hay que recordar que muchos de los fármacos que utilizamos en epilepsia son cronótropos negativos, o sea que si el paciente tiene una enfermedad del nodo o tiene una enfermedad cardíaca, incluso la podemos agravar, ¿no? Por eso es tan importante el diagnóstico, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente con tegretol que le subíamos el tegretol hasta que alguien le hizo un electro y vio que estaba en una bradicardia y en un bloqueo, ¿no? Y esta chica realmente lo que hacía eran síncopes cardioinhibidores, 2B bajaba la frecuencia cardíaca. Esta es una mutación continua con Task Force Monitor y se ve como la frecuencia cardíaca en el TIL inicialmente va como a 120, 130 con criterios de taquicardia ortostática postural, se empieza a marear y de repente pega un barrido de 120 a menos de 40. No llega a hacer asistolia y la tensión de manera secundaria también baja. Y fijaros, las resistencias periféricas pues también bajan mucho. Es decir, que parece que la paciente lo que tenía realmente era un síncope convulsivo, ¿no? En la exploración sí que vimos hallazgos que luego están descritos en pacientes con POTS, ¿no? Pues aquello de la hiperlasitud articular. Le habían puesto un holter y tenía una cicatriz queloide, que también se ve en estos pacientes. Se ve el venous pooling, los edemas maleolares. Es decir, que la paciente cumplía esos criterios de enfermedad de Ehlers-Danlos, una especie de conectivopatía que debe ir frecuentemente asociada a la taquicardia ortostática postural. Imagino que los cardiólogos tenéis experiencia más que yo en esto, pero realmente esa chavala cumplía todos esos criterios y combinaba cuadros de taquicardia ortostática postural con síncopes vasovagales, ¿no? De todas las escalas que he revisado un poquito, que sean rápidas y que sean en plan checklist para hacer un diagnóstico diferencial con cierta, bueno, por lo menos de screening, utilizo esta que en la consulta es muy fácil de utilizar y la verdad es que da bastante información. Se trata de ir sumando puntos e ir restando, de forma que si es más de 1 es sugestivo de una crisis epiléptica y si es 0 o menos, pues es de un síncope, ¿no? Fijaros, desgranando un poco los síntomas, la mordedura de lengua se le da muchísima importancia. Recordar que la mordedura de lengua, y esto es una cosa que se repite y se ve realmente, es lateral. Es muy raro que un síncope tenga una mordedura lateral de la lengua. Eso es altamente infrecuente por la contracción, ¿no? Y suelen ser más en la punta de la lengua, ¿no? Los síncopes. Desde luego, como ha comentado Marta, un fenómeno de Yaví pues orienta mucho a una crisis del lóbulo temporal. Si hay un cuadro de estrés emocional o inquietud previa, también orienta a que pudiera ser una crisis parcial compleja. La versión cefálica hacia un lado, aunque luego veréis que también se puede ver en los síncopes convulsivos, orienta también a la crisis y desde luego las amnesias, las posturas anómalas. Las amnesias tienen que ser prolongadas. Un paciente epiléptico te cuenta que la amnesia no se circunscribe al momento del síncope o los minutos antes, sino que incluso puede haber horas que no se acuerda absolutamente de lo que le ha pasado, ¿no? Y desde luego lo que más nos suele ayudar es cómo está después. Si un paciente está blanco, sudoroso y plenamente consciente, diría que es un síncope. Si un paciente está somnoliento, amnésico, estuporoso, casi seguro que es una crisis epiléptica, ¿no? Yo creo que esto en la práctica habitual, sobre todo en urgencias o cuando le ves a la consulta, es un dato que orienta mucho.
si previamente te cuenta mareos previos, sobre todo cuando son ortostáticos o hemipesación prolongada, o cuadros de sudoración o clínica vegetativa, aunque hay algunas crisis parciales, como ha comentado la doctora Gúndez, que pueden ir con sintomatología vegetativa, suele ser mucho más frecuente en los cuadros vasovagales, en los síncopes o incluso en los síncopes cardiológicos, ¿no? Os recomiendo este artículo de Brain de 2014, que lo que hacían era recopilar una serie de enfermos con síncope en la mesa basculante, que acoplaban un electroencefalograma y veían lo que pasaba a nivel hemodinámico y a nivel cortical cerebral. Y fijaros que el 100% de los pacientes tenían sudor. O sea, la sudoración es un síntoma, yo creo que definitorio, ¿no? Igual que el 93% tienen palidez. Es decir, palidez y sudoración antes del síncope y después del síncope, de nuevo, 93 y 84, son síntomas casi inequívocos de un síncope. Eso es muy raro en una crisis epiléptica, ¿no? Y luego había datos que también nos ayudaban, ¿no? Fijaros que creíamos que los automatismos, que algunos movimientos eran típicos de las crisis convulsivas, pero no. Los movimientos se veían en el 60% de los síncopes. Es decir, que síncopes de cualquier origen pueden tener movimientos convulsivos, ¿no? Y luego un poquito lo que os comentaba. Había alguna serie de signos, yo creo que aquí lo veo mejor, por ejemplo, el ronquido o el movimiento hacia arriba de los ojos, que era muy característico del eje plano, o sea, esta segunda columna. Aquí los veis significativos, 42%. ¿Por qué? Porque el eje plano se relaciona mucho con asistolia, y el eje lento con hipoperfusión, es decir, bradicardia, ¿no? Es decir, que cuando veáis un paciente con un síncope que hace una versión ocular hacia arriba y que tiene ronquidos o ruidos guturales, pensar que es un síncope posiblemente más cardiológico que un síncope vasovagal, ¿no? Y luego sorprendía que el 50% de los pacientes tenían automatismos orales, es decir, que no es un dato tan específico de las crisis epilépticas de ausencia parciales complejas, sino que también lo podemos ver en pacientes con síncopes. Y las conclusiones de este artículo es que hay una clara correlación entre el aplanamiento del electroencefalograma y la situación hemodinámica. Lo que os decía, es muy raro que una asistolia convulsione durante mucho tiempo, porque las neuronas que no funcionan no pueden manifestarse eléctricamente. Sí, cuando hay una oligoemia. Dos, que el síncope puede tener las características de una crisis epiléptica, se encuentran automatismos, se encuentran mioclonias, se encuentran convulsiones. Que al revés que lo que pasaba antes, para que haya convulsiones y mioclonias, el eje no tiene que ser plano, puede haber un sufrimiento, lentecimiento, y eso se correlaciona con la hipotensión o con la bradicardia. Y desde luego un síntoma o un signo que hay que vigilar son los movimientos oculares y la respiración estertorosa, que esos indicaban un eje plano en el momento del síncope, muy relacionado con, como he dicho antes, con la asistolia. Bueno, por cosas abrimos inicialmente unidades de autonomía para estudiar pacientes con fallo autonómico relacionado con la enfermedad de Parkinson y la diabetes, que sabéis que es muy frecuente, pero nos han ido mandando pues pacientes de muchos sitios, ¿no? Y los compañeros de respiratorio pues me han enviado síncopes tuxígenos o con la maniobra de Valsalva. Y os lo comento porque hemos visto 4 in situ y los 4 tienen convulsiones. Recordar que esta es una monitorización que hacemos con frecuencia cardíaca continua, con tensión arterial, y les colocamos un Doppler transcraneal para ver el flujo de la arteria cerebral media, y vemos luego la resistencia y la pulsatilidad de esa arteria cerebral media, ¿no? Y aquí les provocamos una maniobra de Valsalva, que básicamente es soplar hasta 40 milímetros de mercurio durante 15 segundos en un manómetro de tensión arterial que lo hemos cortado, y el paciente pues tuvo un síncope con convulsiones. Y fijaros que paradójicamente ni la frecuencia cardíaca ni la tensión arterial bajaron. O sea que teniendo frecuencia cardíaca alta, teniendo tensión alta, sin embargo el flujo de la arteria cerebral media se interrumpió. Eso es por aquella ley que dice, ¿no?, que la presión intracraneal, la presión de perfusión depende de la presión arterial menos la presión intracraneal. Es decir, el paciente tenía hipertensión intracraneal que con el Valsalva se exageraba o se exacerbaba, y de los 4 en un paciente encontramos un tumor en fosa posterior que ayudaba a aumentar esa presión intracraneal. Y eran todos ellos síncopes tuxígenos. Creo que tengo el vídeo del paciente, de uno de ellos. Fijaros cómo sopla durante 15 segundos. Casi todos los pacientes con OCFA, bronquíticos, tienen hipertensión intracraneal por disminución del retorno venoso.
y no se oye, pero con la tos empieza a hacer movimientos convulsivos, con contracción tónica de extremidades, ¿no? Y luego veis que la recuperación es completa, es absolutamente completa. Eso es un poquito la monitorización que hacen en el Autonomic Center de la Universidad de Nueva York, donde yo tuve una estancia corta de formación, y de ahí sacamos un poco la idea de monitorizar no solo la arteria cerebral media, sino también la arteria radial, ¿no? Aparte de toda la hemodinamia, ¿no? De forma que podamos corroborar. Ya lo ideal sería añadir un electroencefalograma, pero eso ya sería panota, ¿no? Ponerle tanto trasto al paciente. ¿Y qué pasa cuando las crisis parecen síncopes? Realmente crisis epilépticas que parecen síncopes, Marta las ha contado muy bien, yo me he centrado en estas tres, porque en la infancia muchas veces las crisis de ausencia parecen síncopes y son desconexiones breves que tienen los críos de 5 a 15 segundos, provocados generalmente por la hiperventilación. Suelen asociar automatismos y se recuperan rápidamente sin amnesia del episodio ni estupor poscrítico. O sea que en los que veáis cardiología infantil, siempre pues pensar que un síncope o pseudosíncope pues puede ser una crisis de ausencia, ¿no? Las crisis atónicas son más fáciles de diagnosticar, porque las crisis atónicas generalmente van con otras cosas. Van en el contexto de pacientes con síndromes de Lennox-Gastaut, con crisis mioclónicas, y es muy raro que solo haya anoatonía pura, que pierda el tono. O sea que no van a ser sujeto de duda generalmente. Las crisis parciales complejas sí que pueden ser sujeto de diagnóstico diferencial. Son alteraciones del nivel de conciencia, generalmente, como habéis visto en los vídeos de la doctora Gúndez, es una desconexión del entorno con automatismos y es muy frecuente el estupor poscrítico. Si es frontal es un automatismo creo que más que oromandibular, y si es temporal, y si es frontal serían automatismos más oromandibular, ¿no? Como red flash para pensar en crisis epilépticas, desde luego, si el desencadenante es una estimulación luminosa en las crisis mioclónicas o la hiperventilación en las ausencias, pensaría en una epilepsia, desde luego. Si el estupor poscrítico es prolongado, le pongo aquí 3 estrellas, desde luego, seguro que es una epilepsia. La anesia del episodio ya es más variable, puede haber en las dos. La anesia del episodio, si es muy corta, puede pasar en un síncope, pero desde luego, si es muy larga, valor predictivo positivo, seguro que es una epilepsia. Los automatismos oromandibulares le quitaría una estrella, ya habéis visto que también se pueden ver en los síncopes, ¿no? Una cosa que es muy típica de las crisis epilépticas, de casi todas, aunque ahora nos hablarán los siguientes compañeros de que puede haber bradicardia, es que en todas las crisis hay taquicardia, ¿no? Es muy raro que en un síncope neuromediado haya taquicardia, ¿no? En el momento del síncope suele haber lo contrario, ¿no? Bradicardia. Desde luego es habitual que no haya síntomas vegetativos, salvo en un subtipo muy excepcional de crisis epilépticas. Y si tiene antecedentes familiares de epilepsia, desde luego pensar en epilepsia, ¿no? Eso es un poquito más o menos lo mismo. Aquí sobre todo recalcar la duración. Una crisis es raro que dure menos de 15 segundos. Las crisis suelen durar entre 30 segundos, lo veo bien, más de 30 segundos y 5 minutos. Es decir, cuando una cosa es tan recortada de 15 segundos, casi apostaría más por un síncope. Los desencadenantes en el síncope son muy frecuentes, muy raros en la epilepsia, salvo hiperventilación y estimulación luminosa intermitente que os he comentado. Todos vemos pseudosíncopes y pseudocrisis epilépticas, aquellos psicógenos, y un hallazgo que se repite es que todos tienen los ojos cerrados, así como regla. Cuando hay una oligoemia cerebral es imposible tener los ojos cerrados, no tienes fuerza para hacer blefaroespasmo, con lo cual cuando hay una crisis o un pseudosíncope con ojos cerrados, dudar de que aquello es algo orgánico, por lo menos a nivel neurológico. Nunca o casi nunca presentan traumatismos, tienen síncopes, crisis epilépticas de repetición y nunca te vienen con fracturas o con heridas. Casi siempre, yo casi todas las que he visto, no sé si mis compañeros epileptólogos opinarán lo mismo, todos van con cierre forzado de los ojos, que ya digo que en síncopes o epilepsias es infrecuente. Y muchos de ellos son pacientes polimedicados con muchos efectos adversos. Creo que se me acaba el tiempo. Decir también que a veces también coinciden síncopes y crisis epilépticas en un mismo paciente. Yo me pregunto, como hay muchos desencadenantes de los síncopes, el ver sangre, levantarte pronto, la comida, si también las crisis pueden desencadenar un síncope, igual que desencadenan cuadros de Takotsubo, ¿no? En algunos pacientes, porque realmente son cuadros de estrés
adrenérgico, ¿no? Y solo os quería poner este paciente, que es un paciente con una lesión del lóbulo temporal, tuvo un tumor que se resecó, y este paciente, ese encefalograma, tenía una crisis en el lóbulo temporal derecho, y fijaros, antes de la crisis había una taquicardia. Se iba generalizando todos los paroxismos irritativos en todo el encefalograma, y fijaros cómo la frecuencia cardíaca va bajando hasta la asistolia. Es decir, que el paciente se comporta como un síncope. Primero tiene la taquicardia y luego hace la bradicardia con la hipoperfusión, ¿no? Realmente podría ser la crisis un desencadenante de esa bradiarritmia o esa asistolia. Y luego lo que pasa en el trazado LEG, ¿no? Cuando hay una asistolia, el paciente deja de convulsionar. ¿Por qué? Porque el eje se hace plano. Y cuando va recuperando, sigue siendo plano hasta que empiezan el enlentecimiento, pero ya sin crisis. Es decir, la descarga vagal, la hipoperfusión o la asistolia es un fenómeno, tratamiento para las crisis, ¿no? Entre comillas. Conclusiones, y termino. La cardiología y la neurología tienen áreas en común. La neurocardiología, creo que tanto cardiólogos, neurólogos y compañeros de urgencias, que también hay, tenemos que trabajar juntos. Una convulsión tónica sin poscrisis ni amnesia del episodio es probable que sea un síncope. Y al revés, una desconexión prolongada del entorno con estupor y amnesia poscrítica es posible que sea una crisis. Durante una crisis lo normal es que haya taquicardia, ojo, en los pacientes epilépticos que hacen bradicardia. No sé si eso puede haber una incidencia de SUDEP o incluso que sean pacientes epilépticos con corazones enfermos, ¿no? Y es muy raro que una crisis tenga síntomas vegetativos, si los tiene, pensar en un síncope, y es muy infrecuente que ni las crisis ni los síncopes tengan un cierre forzado de los ojos, pensar en algo psicógeno, así como reglas muy generales. No sé si he sido muy rápido. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición tan brillante e interesante e impactante, porque ese vídeo, es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras y un buen vídeo también vale más que 1000 cosas, ¿no? Está muy bien, muy interesante. Y a continuación pasamos a la doctora Sánchez Borque, que está en la unidad de arritmias de nuestro centro, la Fundación Jiménez Díaz, que fue la que un poco lideró todo el tema de las bradiarritmias y epilepsia en nuestro centro y la que un poco ha puesto en conexión el servicio de neurología con cardiología y nos ha abierto los ojos a temas que a veces parece que no existen, pero que existen de verdad, ¿no? Así que cuando quieras, adelante. Muy buenos días y muchas gracias en primer lugar a la organización por la invitación y por generar estas mesas en común que nos ayuden a establecer lazos entre especialistas diferentes, y a todos vosotros por vuestra atención. Efectivamente, este es un tema muy raro y que a todo el mundo al que se le comenta se extraña, porque es muy poco conocido, es muy poco frecuente. Pero bueno, yo creo que el que busca encuentra cosas, y el que no busca es más difícil que las encuentre. No hay ningún conflicto de interés. Es verdad que este es un tema muy novedoso, todo el tema de las bradicardias y la epilepsia, pero hace ya más de 100 años que esto se describió. En este artículo de 1906 describen cómo un paciente que estaba teniendo una crisis se pierde el poder palpar el pulso durante la crisis, y una vez que se recupera vuelve otra vez el pulso. Desde este primer artículo de principios del siglo XX hasta ahora ha habido muchos case report y pequeñas series de casos de 3, 4, 6, 7 pacientes, e incluso algún estudio prospectivo, y en base a todas estas publicaciones pues hemos ido aprendiendo y viendo esta patología. En este primer artículo, que es del año 96, es en el que se empieza a hablar del síndrome de bradicardia ictal. Es un registro de 4 pacientes y a su vez hacen una revisión de todos esos case report que se habían ido publicando en las épocas anteriores. El primer paciente es un señor que tiene 60 años y que tiene estos episodios de malestar epigástrico y unos movimientos bucofaciales que se siguen de pérdidas de conocimiento. El electro, el Holter, incluso se le hizo un estudio electrofisiológico que fueron normales. Se registró una crisis parcial temporal en un electroencefalograma y 7 segundos después del inicio de la crisis el paciente hizo una bradicardia sinusal e incluso una sistolia de 6 segundos. A este paciente le pusieron tratamiento con carbamazepina y se mantuvo asintomático. Otro caso era una mujer de 72 años, que ella lo que se quejaba o lo que presentaba eran pérdidas de conocimiento
bruscas, por un lado, y por otro lado otros episodios que describían testigos como mioclonías seguidas de somnolencia y aturdimiento. Se le hizo un electrocardiograma, un Holter de 24 horas que fue normal y nuevamente en un EEG se registra una crisis parcial compleja que cursa con bradicardia extrema durante la crisis. A esta paciente se le puso fenitoína y se le puso también un marcapasos. El tercer paciente fue un varón de 44 años que tenía episodios bruscos de pérdida de conocimiento de 20-30 segundos que se acompañaban previamente de malestar, de náuseas, en ocasiones veía luces brillantes. Se le hizo un Holter y en ese Holter se registró una pausa de 10 segundos. Directamente se le puso un marcapasos con diagnóstico de disfunción sinusal, con 40 años. Muy raro. De manera paralela se continuó el estudio por parte de neurología y se hizo un EEG en el que se documenta una crisis temporal y se ve que después del inicio de la crisis hace una bradicardia progresiva que lleva a que se active el marcapasos. Además del marcapasos se puso el tratamiento con antiepiléptico con carbamazepina. Y finalmente otro caso muy parecido, 17 años, pérdidas de conocimiento bruscos que característicamente aparecían en clústeres. Épocas que el paciente estaba sintomático, 2-3 semanas y luego varios síncopes de repetición. 2-3 semanas asintomáticos, otra vez síncopes de repetición. Se le hizo un video EEG en este caso y otra de lo mismo, crisis complejas del lóbulo temporal y después del inicio de las mismas hizo una sistolia de 22 segundos. Este es uno de los registros en el que se monitoriza al mismo tiempo el EEG y una tira de electrocardiograma y se ve cómo se va bradicardizando hasta que hace una pausa de más de 20 segundos. Este mismo autor, además de esos 4 casos que presenta que son suyos, hace una revisión de los casos anteriores de las décadas previas y lo que ve es que como sus 4 casos, la inmensa mayoría, casi el 90% de los pacientes tenían crisis parciales temporales. Lóbulo izquierdo o lóbulo derecho, no había distinción entre un lado y otro. No eran pacientes especialmente mayores que uno pudiera pensar en enfermedad del tejido de conducción, sino que había pues desde un bebé de 4 meses hasta un 72 años era el más mayor. La inmensa mayoría pues 30, 40, 50 años. En cuanto al tratamiento, pues bueno, pues cada uno hace o trata de la mejor manera o lo que cree que le puede beneficiar más al paciente, solo con antiepilépticos o antiepilépticos más un marcapasos. A día de hoy conocemos o se define asistolia o síndrome de bradicardia ictal a la presencia de bradicardia o asistolia con una pausa de más de 3 segundos o frecuencias por debajo de 50, siempre secundariamente a una crisis epiléptica. Y eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, el poder documentar que se ha iniciado una crisis y que secundariamente hace la frecuencia lenta. Se han descrito tanto pausas sinusales como bloqueos AVs y muchas veces se habla de manera indistinta. ¿Por qué el lóbulo temporal o por qué es más frecuente o todos comparten esa epilepsia del lóbulo temporal? Sabemos que hay una serie de estructuras, la ínsula, la amígdala, la circunvolución del cíngulo, que forman parte, que regulan lo que es el sistema nervioso autónomo a nivel central. Esas estructuras localizadas en el área del lóbulo temporal, viendo esto uno puede intuir que patología o crisis o problemas que haya en esa zona se van a derivar o van a conllevar alteraciones en la regulación del sistema simpático y parasimpático. Este es un estudio de un neurólogo que tenía un paciente con epilepsia del lóbulo temporal y que hacía bloqueos AVs en el momento de la crisis. Ese paciente fue a una cirugía y durante la intervención pues, se hizo estimulación en unas áreas muy determinadas del lóbulo temporal y eran capaces de reproducir esas mismas asistolias de una manera más controlada, más medida que lo que tenía clínicamente el paciente. La entidad, la bradicardia ictal, son problemas o situaciones muy poco frecuentes. Hay 2 estudios que, como veis, son de 44 pacientes y de 58 pacientes, pues los datos cogidos con precaución, que hablan de una incidencia de bradicardia de en torno entre un 6 y un 1,4%. Esto es lo que es la bradicardia, que sería algo más frecuente. Si solamente se habla de asistolia, estos son los 4 estudios publicados en torno al 2003, 2007, 2011,
en el que ya tienen un número mayor de pacientes, entre 1.200 y 6.800. Son estudios retrospectivos en los que se busca de la base de datos de la unidad de epilepsia de los diferentes centros la incidencia o el hallazgo de asistolias ictales. La mayoría son epilepsias refractarias, pero no siempre. También describen hasta un 25 o 24% de casos que eran epilepsias recién diagnosticadas, incluso sin tratamiento. Como veis, muy poco frecuente, menos de 0,3-0,4%. Las características, las que ya sabemos, prioritariamente epilepsias del lóbulo temporal o frontotemporal y no siempre asociado a una lesión estructural. Casi la mitad de los pacientes tenían unas pruebas de imágenes que son normales. Sin embargo, lo que comentábamos antes, cuando uno quiere encontrar algo, lo tiene que buscar, y a medida que uno conoce más, busca más y encuentra más. Eso es lo que pensaba el autor de este artículo, y él pensaba que esto era una entidad infradiagnosticada. Así que cogió a 20 pacientes con epilepsia refractaria y les puso un holter implantable durante 2 años. Hubo un total de 3.300 crisis, aunque solamente se pudo correlacionar crisis con registro, porque no siempre estaban grabadas, en 377 crisis. 7 pacientes de 20, más de un tercio de los pacientes, desarrollaron algún episodio de bradicardia o asistolia ictal. Solamente 4 pacientes se consideró suficientemente severo como para implantar un marcapasos, pero ya esta es una incidencia mucho mayor. Lo encontró en 8 crisis, un 2% de las crisis, con lo cual este autor lo que ya resalta son 2 cosas que hay que saber, y es que no toda crisis de un mismo paciente va a cursar con asistolias. El que tengamos un EEG de un paciente que no tiene asistolia no quiere decir que lo pueda hacer en otro momento. Y sobre todo él resalta que es una patología, una entidad infradiagnosticada. Cuanto más tiempo monitoricemos a un paciente, cuanto más insistentes o agresivos seamos en buscar la crisis, más éxito tendremos en el hallazgo. Los bloqueos, que siempre nos asustan más, los bloqueos AV siempre nos asustan más a veces que las bradicardias, son mucho menos frecuentes. No hay ningún estudio de prevalencia ni de incidencia de bloqueos. Sí que hay case reports a lo largo de las últimas 2 décadas, pero todos comparten esas mismas características de crisis parciales temporales. No son las tónico-clónicas, las generalizadas, sino que son las otras crisis. Por haber hay descritas pausas de entre 2,5 segundos y 60 segundos. No es lo mismo, obviamente, en un vídeo EEG encontrar una pausa de 3 segundos, que probablemente va a ser asintomática y con poca o ninguna repercusión, a tener pacientes que están prácticamente 1 minuto en asistolia. De reflejo vagal a parada, pues ya uno no sabe en qué momento poner la situación. Hay un punto muy interesante, y es que dentro de todas estas asistolias ictales que están documentadas hay un fenómeno de delay o de retardo. Hay veces que la pausa o la asistolia aparece 5 segundos después del inicio, o hay veces que hasta 100 segundos después del inicio. Dependerá de dónde se inicia la crisis o de cómo se propaga. En cuanto a la repercusión clínica, obviamente síncopes y caídas de repercusión, esos van a ser la queja o la constante en estos pacientes. Como bien ha comentado mis compañeros, hay una incidencia mayor de muerte súbita en pacientes epilépticos, y el hallazgo de estos bloqueos AV paroxísticos o asistolias de hasta 60 segundos, como había algún caso, pues nos hacen pensar que pueda haber cierta causalidad entre la arritmia y la muerte súbita. Esa es una línea de trabajo que se está siguiendo ahora mismo, y bueno, pues todavía no hay claros resultados. Los síncopes. Habrá unos síntomas previos que son fundamentales a la hora de sospechar el diagnóstico. Hay veces que si la asistolia aparece inmediatamente con la crisis, no va a dar tiempo a que haya una semiología, unos síntomas. Si nos da tiempo, si pasan 30, 60, 80 segundos desde que se inicia la crisis, pues nos encontraremos con esos síntomas previos de sudoración, malestar epigástrico, náuseas, que nos van a confundir con un síncope vasovagal, porque es gente joven, o aparecerán esos movimientos bucofaciales estereotipados, olores, situaciones de desconexión del medio antes de que se caigan al suelo, etc. Hay un dato muy característico, que es que pueden aparecer en clústeres. Así como un síncope vasovagal común o típico tiene su
situación predisponente, en este caso no, sino que aparecen en épocas de la vida y pasan temporadas mejor o peor. En cuanto a por qué pasa esto, pues 100% no se sabe de todo claro, sí que la línea de trabajo o la causa más apoyada es la hipótesis del lockstep o de la sincronización. Si uno tiene crisis epilépticas que se inician o se propagan en esas áreas del cerebro que se encargan de regular la función autonómica, esas descargas eléctricas generarán por efecto directo alteraciones en la sincronía o alteraciones de irregulaciones en el sistema simpático y parasimpático. Hay otra teoría, otra hipótesis, que es la del mecanismo reflejo, y es igual que ante una situación intensa, una emoción intensa, puede haber una descarga de catecolaminas y eso a través del sistema límbico de generar un reflejo autonómico central y una descarga importante parasimpática. Si ese detonante es una crisis, el algoritmo o el sistema de reflejo sería el mismo. Esto se postuló ya hace unos años porque se hizo un tilt test, una comparación de tilt test a pacientes sanos, y se comparó la curva de respuesta de frecuencia cardíaca de pacientes con asistolia. Y se vio que esa taquicardia inicial, bradicardia progresiva, asistolia, como nos montaba Juan Carlos, es igual que a la asistolia ictal. Probablemente no sean excluyentes entre sí, sino que sean un poquito causa de todo. En cuanto a la apnea central, que clásicamente se ha pensado que esas asistolias eran secundarias a un paro respiratorio y a una apnea central, pues se ha visto que no siempre es así. Hay muchos de estos casos descritos de epilepsias temporales en los que monitorizan la respiración y se ven que hace la crisis, que hacen su bradicardia ictal, mientras que la función respiratoria sigue siendo igual. La apnea central se asocia más a epilepsias generalizadas, y que son las que se han asociado más veces a la muerte súbita. El diagnóstico es un reto, para mí lo es, lo generó una paciente joven que fue la que me instó a meterme en este mundo, porque es una entidad muy poco frecuente, mucha gente no cree en ella, tanto cardiólogos como neurólogos encuentras muchas veces fronteras. Y porque muchas veces encontramos pues esas rutinas que un cardiólogo nos llega a un paciente con caídas o síncopes y decimos serán sus crisis. A veces son pacientes jóvenes con malestar epigástrico, con sudoración, que pierden el conocimiento y decimos serán vasovagales. O a veces porque si el paciente entra por vía cardiológica, nos encontramos un holter, una telemetría con una sistolia, un bloqueo, le ponemos el marcapasos y se acabó el problema. Eso fue lo que pasó con un paciente nuestro que ingresó monitorizada con fases de bloqueo, le pusimos un marcapasos y tardó un tiempo después en aparecer los síntomas de la epilepsia. Diagnóstico gold estándar es el video ECG o el EEG, que sabemos que tiene una rentabilidad baja y que siempre vamos a buscar hacerlos de mayor duración o bajo maniobras de provocación y monitorizar esas pausas. Los Holter de mayor duración nos pueden ayudar a dar soporte a los equipos de neurología, aunque el diagnóstico FETEN será documentarlo. En cuanto al tratamiento, acabo ya, hay dos pilares. Por supuesto, el tratamiento antiepiléptico y la duda es cuándo hay que poner un marcapasos. No hay ningún consenso, hay un poquito intuición o cada uno hace lo que le pueda parecer óptimo. Yo creo que hay que individualizar las cosas. No es lo mismo una primera crisis que una epilepsia refractaria que lleva 3 fármacos. No es lo mismo una sistolia de 5 segundos que un bloqueo AV de 30 segundos o de 60. En este artículo ellos proponen un algoritmo de trabajo que es iniciar siempre que se pueda los antiepilépticos, mejorar u optimizar el tratamiento, incluso plantearse la cirugía y si a pesar de eso el paciente sigue teniendo asistolias, entonces ahí poner el marcapasos. Nosotros tenemos 6 pacientes, todos llevan marcapasos y sobre todo los resultados es lo que coincidimos, todos los pacientes se quedan sin caídas, les quitamos esos síncopes, pero nunca les vamos a quitar las crisis y eso es lo que hay que transmitirles a ellos. Entidad poco frecuente pero poco conocida, pero insisto, si no se busca, si no se conoce, a veces vamos a caer en ese error de marcapasos, era disfunción sinusal con 30 años o son sus crisis. Diagnóstico difícil, fundamental la historia clínica y fundamental una buena relación con el servicio de neurología. Siempre los antiepilépticos e individualizar el marcapasos.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pepa, por la exposición y por recordarnos que efectivamente hay que buscar cuando uno no sabe cosas, ¿no? Y a continuación sabéis que el doctor Brugada no ha podido venir por motivos, creo que profesionales, ¿no? Pero tenemos a alguien muy brillante también, que es la doctora Georgia Sarquela de Sant Joan de Déu, que nos va a hablar del tema de la muerte súbita y de la epilepsia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero tengo que decir que me alegro muchísimo que Ramón no haya podido venir, porque es un tema que a mí me encanta. El hecho de la colaboración y tener el privilegio de trabajar en una unidad, en un hospital como Sant Joan de Déu, un hospital pediátrico, pero con una unidad de epilepsia y neurología liderada por el doctor Campistol, el doctor San Martí. La verdad es que es todo un honor, y además vemos retos y casos que la verdad que yo creo que como Pepa también te pican el gusanillo y hacen que te pongas en este tema tan absolutamente fascinante, al menos para mí. No voy a entrar, y además me ha ido muy bien que me tocara la última, porque yo tenía una serie de conceptos que me daba miedo caer en el error sobre lo que representaba lo que llamamos SUDEP, ¿no? La muerte súbita y epilepsia, que respondería a lo que es la muerte abrupta, atraumática, presenciada o no. Es decir, lo peor es que no sea presenciada porque no sabes qué ha pasado antes, y sobre todo en condiciones o en circunstancias benignas. Además, esto se puede dar o tendría que corresponder a un individuo con una historia de epilepsia, lo que ya sabemos a veces que la epilepsia se puede manifestar, algún día es la primera vez, ¿no? Y entonces esto que tenga que tener una historia de epilepsia no siempre es demostrable. Que puede haber realizado o no una convulsión, y podemos incluir, o sea, tenemos que descartar el estatus epiléptico convulsivo para hablar de SUDEP. En todo esto, como hablamos ya de un paciente que ya ha fallecido, la autopsia es blanca en general, pues una causa no concluyente de muerte, y puede llegar a representar entre el 7 y el 17, según las series, % de las muertes en el contexto de epilepsia. Que esto es 24 veces más que en la población general, es decir, que estaríamos hablando de unos números realmente que motivan, yo creo, esta mesa y casi que un simposio entero, ¿no? El caso es que se pueden dar en convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y en general estas tienen más riesgo también los varones. Sobre todo se han iniciado tempranamente los síntomas, y esto lo vemos en pediatría, muy importante, porque pueden ser estas causas de muerte súbita que nos llegan y no nos llega al paciente, sino sus hermanos. Y la fisiología, pues bueno, se han postergado muchísimas de las causas que aparecen aquí y que han comentado los ponentes precedentes, pero sobre todo es multifactorial, como tantas otras cosas que no entendemos, ¿no? Y que al final vamos acabando acotando qué es lo que puede ser, ¿no? Una alteración respiratoria asociada a la hipoxia y la hipercapnia, una descarga de catecolaminas, como ha dicho Pepa también, convulsiones, sobre todo regiones de la ínsula y similares. Todo esto podría provocar una prolongación del intervalo QT, que acabaría provocando una arritmia que, torsada de punta, es muerte súbita. Entonces, es decir, que son unas circunstancias de prolongación de QT, no necesariamente en portadores de alteraciones de los canales iónicos relacionados con QT, sino pues causas secundarias o externas a los canales. Entonces, la genética evidentemente será muy importante, y ya se está trabajando muchísimo en la genética de SUDEP, porque en realidad es lo que se presentaría como una combinación de anomalías tanto en cerebro como en corazón como en fisiología respiratoria. Es como que tienen que alinearse los astros para que pase, pero sabemos que los astros en nuestros pacientes se alinean, ¿no? El caso es que cualquier alteración que se produzca en genes que tiene una expresión compartida en estos tejidos, corazón, cerebro y fisiología respiratoria, todo lo que conlleva el tronco encefálico, pues podría explicar por sí mismo lo que sería el SUDEP. Pero lo que está claro es que corazón y cerebro van de la mano, tienen que ir de la mano, así como tenemos que ir nosotros. Y yo creo que es trabajando en mesas así que es lo que podemos todos aprender. El espectro genético es muy amplio, y podemos encontrar epilepsia en portadores de genes arritmogénicos, modelos animales, tanto en mutaciones en canales de potasio, KCNQ1, canales de rianodina y también HCN2, pero también modelos humanos, o modelos no son, sino humanos, ¿no? Que se han presentado en casos de mutaciones en canal de sodio y que han aparecido casos de epilepsia, además epilepsia demostrada.
El caso es que se han descrito también presencia de convulsiones en pacientes con QT largo, con cualquiera de las mutaciones en canales tanto de sodio como de potasio y sobre todo, y este es el paradigma, en catecolaminérgica, ¿no? En pacientes portadores de rianodina. Pero también hemos visto arritmias en pacientes que son portadores de variantes en genes de epilepsia, tanto en modelos animales como KCN-A1, SCN1A, SCN1B y GAT65, excepto este último que yo lo he aprendido hoy o ayer cuando acababa de preparar todo esto. Todos los demás a mí me suenan mucho. Yo que me dedico a la muerte súbita me suena el KCN-A, pero no es uno sino otro, ¿no? El SCN, yo el 5A, entonces mis amigos los neuros, el 1A. Entonces lo ves que en realidad todos son subunidades de lo mismo. Presentación o expresión en tejidos distintos, pero que en realidad son fallos también en canales iónicos, tanto presentes en el corazón como en el cerebro. En humanos también se han descrito casos. Y el caso es que la genética, utilizando técnicas como se utilizaban antes, de secuenciación por Sanger, es decir, ibas a buscar un gen, lo secuenciabas, no podías ir a buscar grandes cosas, ibas como dirigido, pues lógicamente de la serie que se presentaba, esto es una diapositiva que me ha pasado Ramón, pues en el laboratorio de Girona, pues tenían 35 casos, de los cuales 26 fueron negativos para los genes que se buscaban habitualmente, que tenías que ir como buscando concretamente ¿no? Y en 9 casos fueron positivos. Esto ha evolucionado como ha evolucionado la genética y, lógicamente, pues nos ha permitido ampliar. Gracias a esto se describió este caso, y este es un caso de una muerte súbita en contexto de epilepsia, muerte súbita de epilepsia por una mutación en SCN5A y además con un electro claramente de síndrome de Brugada. Es decir, encontramos epilepsia y Brugada en pacientes y además en sus familiares con una segregación positiva que demuestra la presencia de esta variante genética o de esta mutación, en este caso, que sea en los pacientes afectos, ¿no? Igualmente como pasa en casos de síndrome de QT largo, mutación en KCNH2, que nos explicaría el QT largo y nos explicaría también las epilepsias que presentan estos pacientes, ¿no? Y como este caso, otro en KCNQ1 también. El caso es que cuando ampliamos y nos ponemos a hacer paneles de muchos genes, como en este caso 122, pues claro, nos salen muchas cosas. Es la realidad, es nuestra realidad. Cuanto más cosas miramos, pues más variantes. Y nuestro trabajo ahora es saber si estas variantes tienen algún significado clínico o estamos metiendo, como dice el profesor Ackerman, este purgatorio genético que no sabemos dónde poner las cosas que encontramos, ¿no? Pues la realidad es que si de los 35 iniciales, 26 no salía nada cuando íbamos a buscar genes candidatos, cuando hacemos un panel es raro, como aquí, un caso de 14 que no ha salido ninguna variante, pero todo lo demás encuentras cosas, ¿no? De ellas 3 que cumplían cosegregación completa y que te explicaban claramente la situación. Y lo otro, pues bueno, vas buscando, ¿no? El caso es que, además, estas técnicas nuevas te permiten no solo buscar una mutación, sino buscar deleciones importantes de un exón entero, que te podría pasar desapercibida por otro tipo de técnicas genéticas. Por tanto, cuidado cuando pedimos genéticas y de la forma que nos lo miran, porque a veces aquí no detectarías ninguna mutación, aquí se ha volado un exón entero, ¿no? Entonces esto podría resultar normal según la técnica utilizada. Y esto es un caso vivido y sufrido, y yo creo que un caso muy triste, ¿no? De una situación de una paciente, 23 años, realiza una muerte súbita y se le hace en el protocolo. En Cataluña tenemos ahora mismo el protocolo Muscat, que es muerte súbita en Cataluña, donde se hace un estudio genético en todos esos pacientes menores de 50 años cuando la necro ha sido blanca y se buscan genes estructurales y genes de arritmias. Entonces, esta fue una paciente de 23 años que murió súbitamente con una necro normal y que como antecedente es que ella tenía epilepsia, la madre tenía epilepsia, y la hermana, perdón, tenía epilepsia. Y clásicamente explicaba que antes de padecer las crisis epilépticas refería palpitaciones, malestar, sensación, pero como tantas otras que habéis comentado y que corroboran la idea de que hay como una sensación de malestar, que no sabes muy bien si las palpitaciones se refieren a este malestar que como yo me siento mal se me acelera el corazón y más pues cuando eran niñas, ¿no? Seguidas desde muy pequeñitas en nuestro hospital, seguidas por estas crisis, ¿no? Entonces,
el estudio que se hace a posteriori, después de la muerte, sale una mutación en KCNH2 descrita también en casos de síndrome de QT largo. Y viendo el electro, la hermana viva, que tenía también un síndrome de QT largo. Es decir, repasando la historia, en este caso, esta sensación, este malestar que explicaba antes de las crisis, podrían haber sido palpitaciones que tenía previas a hacer una fibrilación ventricular. Que la realidad siempre iban asociadas a ruido antes, ¿no? Pero también existen epilepsias por ruido. Entonces, quedaba un poco, queda así, y es de estos casos lamentables, ¿no? Pero de los que aprendes, y sobre todo aprendes un poquito el mensaje de esta charla, que es que el electrocardiograma, porque ahora ya cuando hay neurólogos, si decimos electro, ponemos dudas sobre la mesa, ¿no? Sino que el electrocardiograma de 12 derivaciones nos puede ayudar mucho también a descartar esas canalopatías que pueden tener una implicación arrítmica, una implicación cardíaca, ¿no? Esto corroboraba y segregaba este hallazgo con la familia. Pero es que además en esta familia había otra variante genética que explicaba la epilepsia. Es decir, que había y como podéis ver en el árbol, y todo suma en la vida, es que lo que parece que es una mutación, que explicaría perfectamente un síndrome de QT largo, en realidad tanto la que falleció como su madre tenía también una variante que te explicaría perfectamente la epilepsia, y que además se ha encontrado en uno de los familiares que tiene epilepsia pero no tiene QT largo, y ese no tiene la mutación para QT largo. Es decir, que todo suma, y que tengas una cosa rara no quiere decir que no puedas tener otra cosa rara, ¿no? O sea, más razón de que no sabemos qué es lo que, o sea, que le mató muy probablemente el QT largo, pero qué es lo que le pasaba cuando era pequeñita, pues no lo sabemos. Entonces, si este es otro caso, es un caso nuestro vivido, sufrido y querido, porque la paciente está en vida, pero es una niña de 10 años que desde los 2 años estaba catalogada de epiléptica por unas crisis que iba teniendo, que inicialmente se controlaban bien, pero a los 9 años, es decir, después de 7 años estando bien y con las crisis controladas, a los 9 años empieza a hacer nuevas crisis, esta vez difíciles de controlar, a pesar de corregir con medicación, probar con varios fármacos, y nos consultaron en cardiología. Entonces, tuvo la suerte, yo siempre lo digo, se llama Carla. Carla tuvo la suerte que nos consultaron un viernes y que los viernes no ponemos Holter en el hospital. Entonces, teníamos un Holter libre. Al auscultar le hizo una extrasístole y esto motivó a decir, ¿hay algún Holter libre? Sí, pues mira, se lo ponemos, ¿no? Fue así, es decir, nos podía haber pasado porque se le hizo un electro que era normal, se hizo una eco que era normal, y esta niña podía haber sido, sí, pues señores neurólogos, todo es normal, ¿no? Pero le pusimos el Holter, y en el Holter lo que vimos es que hacía extrasístoles ventriculares, bidireccionales en este caso, o polimórficas, y esto lo hacía hasta 10 veces al día, cada vez que se emocionaba o tenía miedo o veía algún residente guapo. Entonces, empezamos a sospechar que estábamos ante una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, y que si no había dado la cara hasta ahora, muy probablemente era porque no le tocaba por edad, y que a los 2 años esas crisis que tenía muy bien podían explicarse por también alguna afectación de la misma gen de rianodina que pudimos demostrar que podía haber provocado estas crisis. No lo sabemos, pero con medicación antiepiléptica estuvo controlada durante 7 años. El caso es que empezamos la medicación para controlar todo esto, y es una de las pacientes con una catecolaminérgica más rebelde que tenemos, que hemos probado de todo, hasta hemos probado ablación del sistema simpático renal para intentar controlar, y la tenemos ahora más o menos controlada. Se confirmó esta mutación por rianodina, que teóricamente no expresa tanto en cerebro como rianodina 1, pero sí que es verdad que si tienes una alteración grave con una disfunción severa de rianodina 2, aunque no exprese tanto en cerebro, puedes tener también alteraciones en los flujos. Y si no me corregís si me estoy equivocando, pero así lo indagamos con una de nuestras neuropediatras que se dedica mucho a los canales iónicos también. El caso es que con Carla también nos ayudó la tecnología
que pudimos monitorizarle y ver todo lo que hacía con Holter de larga duración, porque sí que es verdad que cuando estaba bien, es decir, lo que nos pasa con estos pacientes, que nos los comemos con patatas, ¿no? Y es tecnología, como en este caso, adaptada a críos, ¿no? Que podemos colocar y ver realmente lo que hacía con un trazado de excelente calidad que nos sirvió también para intentar titrar el tratamiento. Y finalmente la monitorizamos finalmente de larga duración durante 3 años, hasta que hace 2 meses finalmente colocamos un desfibrilador, muy a nuestro pesar, porque colocar un desfibrilador con todo esto no nos hacía ninguna gracia. Y finalmente, un tema muy importante es el tema de las convulsiones febriles, y este también es otro caso, que es de un niño de 2 años con convulsiones febriles de repetición, con un estudio neurológico absolutamente normal, y que hace una nueva convulsión febril, acude a urgencias, 2 horas más tarde hace una muerte súbita en casa. Entonces, esto es desesperante para todo el mundo, y más cuando te sale una necro blanca y ves que en ningún momento tuvo un electrocardiograma. Con la genética que se hizo por el programa Muscat, que era inicialmente se miraban pocos genes al principio, había una variante en titina que tampoco nos explicaba nada. El caso es que había una historia familiar de convulsiones febriles en la madre y en los primos, y algunos de ellos además estaban con antiepilépticos y que estaban relativamente bien controlados con antiepilépticos, o muy bien controlados con antiepilépticos. Este niño tenía un hermano de 4 meses con un electro absolutamente normal, y aquí se quedaron las cosas. El problema es cuando el hermano, que ya 2 años y medio más tarde empezó a hacer convulsiones febriles, empezamos a revivir todo lo que se había vivido antes, ¿no? Le hicimos electro durante fiebre, siempre era normal, y en cada episodio de fiebre lo teníamos que ingresar por absoluta crisis de la familia, ¿no? Nunca pudimos conseguir un electro en convulsión aguda para ver qué pasaba, pero sí con fiebre y era normal. Es decir, empezamos a sospechar Brugada cuando había la muerte súbita y las convulsiones febriles, pero el test de flecademinida era negativo, y sí que es verdad que con fiebre también era negativo el electrocardiograma, con lo cual estábamos absolutamente perdidos. Pero luego nuestros amigos los neurólogos nos explicaron que existe el síndrome de Dravet, entonces nos quedamos más tranquilos. No entendíamos lo que era, pero nos quedamos más tranquilos. Hasta que decidimos hacer un estudio electrofisiológico también al niño, le conectamos un Holter subcutáneo a larga duración y hizo esto, ¿no? Entonces, esto estuvimos mucho tiempo decidiendo si era realmente un artefacto, esto concordaba con un síntoma, si era un artefacto o si era realmente una taquicardia rápida. Hay algún momento en que cambia el patrón y llegamos a la conclusión que, a pesar de que hay algunas espículas de artefacto, había algún momento que creíamos que hacía arritmia. El caso es que presión propia, familiar, y que esto no nos gustaba nada, acabamos poniéndole un desfibrilador también a este niño. Y ha hecho un nuevo episodio que el desfibrilador ha descargado, es decir, que fue indicado correctamente en este caso. No se han movido, no se ven nombres, espero. Este es el árbol genealógico, concuerda la variante DSCN1A, que nos explica también síndrome de Dravet, tal como nos explicaron nuestros neurólogos, nos explica también esta situación con unas convulsiones febriles y muerte súbita. Este es el DAI que le pusimos al niño. Y ya se han descrito anteriormente las convulsiones febriles, pero otra vez los iones canal de sodio está tanto en el corazón como en el cerebro, y también son temperatura dependiente, con lo cual es normal que tienes una alteración y puedas tener una convulsión febril, pero hay que saber y a intentar descartar que no haya un electrocardiograma de base alterado. Por tanto, ya para terminar, que ya me estoy extendiendo, ante una epilepsia, yo creo que después de esta mesa es recomendable, y además estaremos todos muy contentos si podemos conseguir un electrocardiograma de 12 derivaciones. Yo sé que con el electroencefalograma hay una tira de D2, pero a menudo nos gustaría un poco más, ¿no? Los estudios genéticos son necesarios, además porque nos ayudan mucho a ver quién es portador asintomático, y también porque a veces en este cesto acaban entrando supuestos sintomáticos que al final no lo son, ¿no?
Pensar que el paciente nunca está solo y, por tanto, la búsqueda exhaustiva, ser muy pesado, ir a buscar, lo que decía Pepa, ¿no? Ir a quien busca encuentra, ¿no? Y quien no busca pues no encuentra tantas cosas. Tener una buena base de datos, sobre todo para mejorar lo que sería nuestra estrategia también forense, y pensamos que a lo mejor no, lo que nos ha pasado es que hemos perdido a un individuo, pero que a partir de un buen diagnóstico podemos salvar otra vida, y esto yo creo que es el objetivo de todos y de esta mesa en especial. Nada, muchísimas gracias y yo creo que se abre el turno de preguntas para la mesa. Gracias.